Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Beltrán, de la carrera de Ingeniería Industrial. La materia es Manufactura Integrada por Computadora, impartida por el doctor Juan Antonio Cerrato. Les vamos a hablar sobre el capítulo 7, que es el control numérico por computadora. Fundamentos de tecnología NC. El control numérico NC es una forma de automatización programable en la que las acciones mecánicas de una máquina, herramienta u otro equipo son controladas por un programa que contiene datos alfanuméricos codificados. El control numérico se puede aplicar a una amplia variedad de procesos. Las aplicaciones se dividen en dos categorías: aplicaciones de máquinas, herramientas, tales como taladrado, freseado, torneado y otros trabajos en metales, y en otras aplicaciones, tales como ensamble, creación rápida de prototipos e inspección. La característica operativa común de NC en todas estas aplicaciones es el control del cabezal de trabajo. Componentes básicos de un sistema de control numérico. Un sistema NC consta de tres componentes básicos: un programa parcial de instrucciones, una unidad de control de la máquina y un equipo de procesamiento. El programa se codifica en un medio adecuado para su envío a la unidad de control de la máquina. Durante muchos años, el medio común era la cinta perforada de 1 pulgada. Esas tecnologías incluyen cinta magnética, disquetes y transferencia electrónica de programas de piezas desde una computadora. En la moderna tecnología NC, la unidad de control de la máquina, MCU, es un microordenador y hardware de control relacionado que almacenan el programa de instrucciones y la ejecuta, convirtiendo cada comando en acciones mecánicas del equipo de procesamiento, un comando a la vez. El hardware relacionado de la MCU incluye componentes para interactuar con el equipo de procesamiento y los elementos de control de la retroalimentación. La MCU también incluye uno o más dispositivos de lectura para introducir programas en la pieza de la memoria. El software que reside en la MCU incluye un software de sistema de control, algoritmos de cálculo y software de traducción para convertir el programa de la pieza NC en un formato utilizable para la MCU. Sistemas de coordenadas de control numérico. Para programar el equipo de mecanizado NC, un programador de piezas debe definir un sistema de ejes estándar mediante el cual se pueda especificar la posición del cabezal con respecto a la pieza. En NC se utilizan dos sistemas de ejes, uno para piezas de trabajo en plantas y prismáticas y el otro para piezas rotativas. Ambos sistemas se basan en las coordenadas cartesianas. El sistema de ejes para las piezas planas y tipo bloque consiste en tres ejes lineales, X, Y y Z, y en el sistema de coordenadas cartesianas, más tres ejes de rotación que serían A, B y C. En la mayoría de las aplicaciones de la máquina de herramienta, los ejes X y Y se utilizan para mover y posicionar la mesa de trabajo a la que está fijada la pieza, y el eje Z se utiliza para controlar la posición vertical de la herramienta de corte. Para distinguir los ángulos positivos de los negativos, se utiliza la regla de la derecha, usando la mano derecha con el pulgar, apuntando en la dirección positiva del eje lineal, X positivo, Y positivo o Z positivo, y los dedos de la mano se doblan en la dirección positiva de rotación. Estos sistemas están asociados a los tornos CNC y a las máquinas de torneado. Aunque la pieza gira, no es uno de los ejes controlados en la mayoría de las máquinas de torneado. En consecuencia, no se utiliza el eje Y. La trayectoria de la herramienta de corte respecto a la pieza giratoria se define en el plano XZ, donde el eje X es la posición radial de la herramienta y el eje Z es paralelo al eje de la rotación de la pieza. Sistemas de control de movimiento. Los sistemas de control de movimiento para NC se pueden dividir en dos tipos: el punto-punto o el camino continuo. Los sistemas punto-punto, también llamados sistemas de posicionamiento, mueven la mesa de trabajo a una ubicación programada sin tener en cuenta el camino tomado para llegar a esta ubicación.
Los sistemas de trayectoria continua son capaces de controlar simultáneamente de forma continua dos o más hachas, y permite controlar la trayectoria de la herramienta respecto a la pieza de trabajo. En la herramienta realiza el proceso mientras la mesa de trabajo está en movimiento, lo que permite al sistema para generar superficies angulares, curvas bidimensionales o contornos tridimensionales en la parte de trabajo. Cuando el control de la trayectoria continua se utiliza para mover la herramienta en paralelo a solo uno de los ejes principales de la mesa, se llama corte recto, NC. Cuando el control de trayectoria continua se utiliza para el control simultáneo de dos o más ejes en los mecanizados, se utiliza el término contornear. Software CNC. El ordenador NC funciona por medio de un software y existen tres tipos de programas software utilizados en sistemas CNC. El primero es software del sistema operativo, software de interfaz de máquina y el software de aplicación. El software de sistema operativo genera señales de control correspondientes para conducir los ejes de la máquina y consta de tres puntos, que son el editor, que sirve para editar programas de pieza o gestionar los documentos de piezas, el programa de control, que decodifica las instrucciones del programa de pieza y realiza cálculos de interpolación y aceleración, y el programa ejecutivo, que gestiona la ejecución del software CNC, así como los operadores de entrada y salida de la MCU. El software de interfaz de máquina, que se utiliza para operar el enlace de comunicación entre la CPU y la máquina de herramienta para realizar las funciones auxiliares del CNC. Las señales de entrada y salida asociadas con las funciones auxiliares a veces se implementan mediante un controlador lógico programable conectado a la MCU, por lo que el software de interfaz de la máquina a menudo se escribe en forma de diagramas lógicas de escalera. Y el software de aplicación, que consta de los programas de piezas CNC que están escritos para aplicaciones de mecanizado u otras en la planta del usuario. El control numérico distribuido. Existen varias maneras en que las computadoras digitales se han utilizado para implementar NC. Esta sección describe dos enfoques. El primero es control numérico directo y el control numérico distribuido. El control numérico directo fue el primer intento de usar una computadora digital para controlar máquinas CNC. Fue a fines de la década de 1960, antes de la llegada del CNC. Como se implementó inicialmente, el control numérico directo implicaba el control de una serie de máquinas y herramientas por una sola computadora, a través de una conexión directa y en tiempo real. En lugar de usar un lector de cinta perforada para ingresar el programa de la pieza en el MCU, el programa se transmitió a la MCU directamente desde la computadora, un bloque de instrucciones a la vez. Un bloque de instrucciones proporciona los comandos para un movimiento completo de la máquina herramienta, incluidas las coordenadas de ubicación, velocidades, avances y otros datos. Y el control numérico distribuido, la configuración del nuevo DNC del control numérico distribuido es muy similar a la que se muestra en la los programas de piezas completos se envían a las máquinas herramientas, no un bloque a la vez, en este tipo de control numérico. El enfoque de CN distribuido permite una instalación más fácil y menos costosa del sistema general, porque las máquinas CNC individuales pueden ponerse en servicio y el NC distribuido puede agregarse más tarde. El nuevo control numérico distribuido permite la comunicación bidireccional de datos entre dispositivos de recopilación de datos, así como los avances en las tecnologías informáticas
y de comunicaciones han ampliado el alcance y la flexibilidad de la información que se puede recopilar y difundir. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones del control numérico. Están las aplicaciones de máquinas y herramientas y están otras aplicaciones. Las aplicaciones en máquina-herramienta, pues tenemos lo que es el mecanizado, que fue la primera aplicación de NC y sigue siendo una de las más importantes a nivel comercial. El mecanizado es un proceso de fabricación en el que la geometría de la pieza se obtiene eliminando el exceso del material. Aquí están una de las aplicaciones de mecanizado más comunes en las máquinas de control numérico, que es el torneado, taladrado, fresado y el rectificado de superficies. Características de la aplicación NC. Tenemos que hacen producción por lotes, repite las órdenes, los lotes de las mismas piezas se producen de una forma aleatoria o periódica. Una vez se ha preparado el programa de piezas NC, las piezas se pueden producir de forma económica en lotes posteriores utilizando en el mismo programa. Geometría de piezas complejas. Mucho metal necesita ser removido de la pieza de trabajo. Numerosos mecanizados independientes de la pieza y la pieza SCAD. Bueno, otras aplicaciones del control numérico son algunas de las máquinas con controles de tipo NC que posicionan un cabezal de trabajo en relación con un objeto que se procesa son los siguientes: la creación rápida de prototipos y fabricación aditiva, cortadores de chorro de agua y cortadores de chorro de agua abrasivos, máquina de colocación de componentes, máquina de medición de coordenadas, máquinas de colocación de cintas para materiales descompuestos, compuestos poliméricos, máquinas de bobinado de filamentos para compuestos de polímeros. Y tenemos las ventajas y desventajas del control numérico. Algunas de las ventajas es el tiempo no productivo se reduce, mayor precisión y repetibilidad, tasas de scrap más bajas, se reducen los requisitos de inspección, los cambios de ingeniería se pueden acomodar con más facilidad, menores plazos de fabricación, inventario reducido de piezas, menos espacio en el piso, se reducen los requisitos de habilidad del operador. Algunas desventajas son mayor costo de inversión. Las máquinas CNC incluyen controles CNC y hardware electrónico. Los costos de desarrollo de software del fabricante de controles CNC deben incluirse en el costo de la máquina. Componentes mecánicos más confiables se utilizan generalmente en las máquinas CNC, y las máquinas CNC a menudo poseen características adicionales que no se incluyen en las máquinas convencionales, como los cambiadores automáticos de herramientas y los cambiadores de piezas. Y bueno, este fue el capítulo 7 que habla sobre el control numérico.